El Imperio Británico no se sostenía únicamente sobre su flota naval, sino sobre una fibra vegetal, el algodón. Gran Bretaña era el taller del mundo, pero su materia prima llegaba desde los puertos del sur de Estados Unidos. En el video del algodón ya vimos, y si no lo vieron les digo, que nadie creía en un inicio que Estados Unidos pudiera exportar algodón. De hecho, hubo sorpresa cuando llegó a Inglaterra algodón de ese lugar. Brasil había tenido su papel, el Imperio Otomano, Bengala, también hay video de Bengala. Pero además de una sorpresa, si la cantidad de algodón que exportó Estados Unidos a territorio inglés, el imperio no habría sido como fue. Porque podrás tener la maquinaria para transformar el algodón, pero si no te llega materia prima suficiente para ello, de nada te sirve. Para dimensionar esta realidad, imagine que hoy en día una sola industria representará más del 11% de toda la economía de una potencia mundial y que la subsistencia de una de cada 6 personas dependiera directamente de ella. Ese era el peso del algodón. Cuando estalló la Guerra Civil Estadounidense en 1861, los cimientos de la economía más poderosa de la época temblaron. Lo que ocurrió entonces no fue solo una crisis de suministros, fue un experimento a escala global sobre la resiliencia de los mercados y la fragilidad de las cadenas de suministro. Hoy vamos a hablar sobre la historia de cómo el pragmatismo mercantil de Liverpool, la desesperación de los fabricantes de Manchester y la lógica de la especulación financiera chocaron en un escenario de escasez absoluta. ¿Había alguien que pudiera llegar a esa oferta de algodón? Algunos países aprovecharon la situación para producir y vender algodón. Colombia fue uno de ellos, pero reemplazar a Estados Unidos era imposible. Vamos a ver cómo entonces la disminución de la oferta de algodón transformó para siempre las instituciones financieras, elevando el tono de la gestión de activos y obligando al mundo a transitar desde un modelo de explotación colonial hacia las bases del capitalismo moderno autorregulado. Hacia mediados del siglo XIX, la industria del algodón consolidó un dominio sin precedentes sobre la estructura económica británica, transformándose en el motor principal de su desarrollo. Para 1850, Gran Bretaña concentraba el 60% de los usos de todo el planeta y el 53% de los telares mecánicos, una capacidad productiva que superaba con creces a la de cualquier otra potencia de la época. Esta hegemonía no era solo una cuestión de maquinaria. En 1860, el sector representaba el 11.5% del ingreso nacional y casi la mitad de las fábricas del país estaban dedicadas exclusivamente a su manufactura. El impacto social resultaba igual de asombroso, ya que cerca de una sexta parte de la población de Inglaterra, Escocia y Gales dependía directa o indirectamente de esta fibra para su subsistencia. En 1861, el empleo directo alcanzaba 646.000 personas, una cifra que comparada con la población activa actual, equivaldría a un sector que empleará a millones de ciudadanos en una sola rama productiva. Este auge, sin embargo, se cimentó sobre una vulnerabilidad crítica, la dependencia extrema del suministro externo. Durante el siglo XVIII, el centro del comercio algodonero se desplazó de la India hacia Gran Bretaña, impulsado no por el libre mercado puro, sino por un marco regulatorio proteccionista. Las leyes de 1701 y 1721 prohibieron la importación de telas indias decoradas para resguardar las industrias locales de seda y lana. De manera involuntaria, estas medidas estimularon la manufactura doméstica de algodón para cubrir la demanda interna, incentivando innovaciones tecnológicas clave como las de Hargreaves, Arkwright y Crompton para competir en calidad y precio con los productos orientales. Eventualmente Estados Unidos emergió como el proveedor hegemónico gracias a la eficiencia operativa de la desmotadora de sierra de Eli Whitney y a la gestión de activos fijos basada en el uso de mano de obra esclava, lo que garantizó un suministro masivo, fiable
y de bajo costo. Entre 1849 y el 61, la industria atravesó lo que se denominó la década Halcyon, un periodo de prosperidad excepcional donde los márgenes de beneficio promediaron un 21%. Al inicio de la década de 1860, el 80% de la producción se destinaba a la exportación, lo que convertía a Gran Bretaña en el taller textil del mundo. No obstante, esta bonanza ocultaba ineficiencias logísticas y riesgos sistémicos. La industria carecía de control directo sobre su materia prima y enfrentaba serias dificultades para equilibrar la oferta y la demanda global. Debido a los medios de comunicación de la época, las noticias de mercados distantes podían tardar hasta 6 meses en llegar a los centros de decisión, generando un desfase informativo que complicaba la gestión de riesgos. En agosto del 61, este escenario de abundancia se interrumpió de forma abrupta. El estallido de la Guerra Civil estadounidense paralizó el flujo del algodón crudo, eliminando el 80% de los suministros de la noche a la mañana. Este fenómeno, que se extendió hasta el 65, sumió a la región en una crisis profunda conocida como la hambruna del algodón. Resulta fundamental aclarar que, contrario a ciertas interpretaciones historiográficas, esta crisis no fue producto de una sobreproducción previa a la guerra, sino de un choque externo de oferta. Asimismo, la postura de los centros comerciales como Liverpool no fue uniformemente favorable a la Confederación. La realidad económica dictó una inclinación hacia la neutralidad y la no intervención para preservar los flujos comerciales. El nexo crítico entre los productores y los fabricantes residía en el mercado de Liverpool, cuya estructura operativa se basaba en la figura de los corredores o brokers. Estos intermediarios operaban bajo un sistema de comisiones fijas del 0.5%, gestionando tanto las ventas de los importadores como las compras de los hilanderos. Sin embargo, la guerra reveló una divergencia de intereses fundamental. Mientras los fabricantes de Manchester sufrían la parálisis de sus activos, los corredores de Liverpool se beneficiaron de una intensa actividad especulativa. El incremento en los precios de las existencias acumuladas generó un mercado volátil que permitió a estos intermediarios obtener réditos extraordinarios, incluso mientras la base industrial de Lancashire colapsaba ante la falta de materia prima. A pesar de la magnitud del riesgo que suponía depender de un único proveedor, la industria británica se vio atrapada en lo que se denominó el síndrome de la tarde de sábado. Esta analogía, inspirada en la puntualidad imprevista de los retrasos ferroviarios, describía a un sector que, aun previendo la crisis de suministro, nunca estaba preparado para afrontarla. La hegemonía de Estados Unidos en el 60 era absoluta. Producía el 66% del algodón mundial y controlaba más del 75% del comercio global. Esta ventaja competitiva no radicaba únicamente en la calidad de la fibra, sino en una estructura de costos que resultaba imbatible en el mercado de Liverpool. El pilar de esta supremacía económica fue la combinación de la desmotadura de Wignet con un modelo de gestión basado en la explotación de mano de obra esclava, lo que permitía colocar el producto a precios tan bajos que eliminaban cualquier incentivo para la expansión del cultivo en otras latitudes. En tiempos de normalidad, ningún competidor era capaz de sobrevivir a la eficiencia operativa estadounidense. Para intentar mitigar esta vulnerabilidad, se fundó en Manchester la Asociación para el Suministro de Algodón en el 57. Sin embargo, su labor estuvo marcada por la falta de apoyo financiero de la propia industria. Apenas el 9% de las empresas del sector contribuyó a su puesta en marcha, mientras que Liverpool, beneficiada por la especulación que generaba la escasez, aportó sumas insignificantes. La asociación emprendió una búsqueda global desesperada, enviando semillas y maquinaria a destinos tan diversos
como África, Australia, Fiji y Brasil. Los resultados, no obstante, fueron irrelevantes desde el punto de vista macroeconómico. Para junio del 61, aunque recibían cargamentos de 58 nuevos puertos, el volumen total representaba menos del 2% de la oferta perdida tras el estallido del conflicto. La India fue percibida inicialmente como la solución natural por su condición de posesión británica. No obstante, la realidad productiva desmintió rápidamente las ilusiones de la asociación. Informes técnicos del 63 revelaron que el rendimiento por acre en la India era apenas una quinta parte del estadounidense. Además, el producto indio presentaba graves deficiencias de calidad. Era de fibra corta y llegaba a puerto contaminado con arena, piedras y daños por las lluvias monzónicas. A esto se sumaba una ineficiencia logística crítica, donde el transporte terrestre hacia la costa añadía un 50% al costo final del producto, frente a un escaso 3% de costos logísticos en el modelo estadounidense. Esta crisis también puso de manifiesto la inconsistencia ideológica de las industrias de Manchester. Históricos defensores del libre mercado, o laissez-faire, no tardaron en exigir una intervención estatal directa cuando sus márgenes de beneficio se vieron amenazados. Solicitaron que el gobierno británico garantizara precios mínimos o comprara el algodón indio de forma directa. El gobierno, sin embargo, mantuvo su postura institucional, señalando que no era función del Estado interferir en la empresa privada, especialmente cuando los propios fabricantes se negaban a invertir su capital en el desarrollo de los cultivos. En última instancia, el precio fue el factor determinante que la industria no pudo doblegar. El aumento del suministro de países como Turquía, China o Egipto fue un fenómeno puramente coyuntural, impulsado por los precios exorbitantes de la guerra. En el caso de Egipto, la reasignación de activos agrícolas hacia el algodón para capturar estos beneficios temporales provocó incluso crisis de subsistencia y hambrunas internas. Una vez que el conflicto finalizó y el algodón estadounidense regresó al mercado con sus precios competitivos, las fuentes alternativas colapsaron casi de inmediato. La dependencia no fue un accidente histórico, sino una consecuencia de la eficiencia de costos. 60 años después, en 1900, la participación de Estados Unidos en el mercado británico se mantenía prácticamente en los mismos niveles que antes de la guerra. El comportamiento del mercado del algodón durante la Guerra Civil estadounidense no fue una respuesta lineal a la escasez, sino una evolución marcada por la psicología de los agentes económicos y la volatilidad de los precios. Este periodo se dividió en tres etapas claras, donde la lógica financiera a menudo se vio nublada por el sentimiento irracional y una serie de apuestas fallidas sobre la duración del conflicto. La primera fase, comprendida entre noviembre del 60 y junio del 62, se caracterizó por una complacencia generalizada. Tras la elección de Abraham Lincoln, la industria británica se sumió en una falsa sensación de seguridad, alimentada por el mito de los 90 días. La opinión predominante sostenía que el norte no tendría la capacidad de someter al sur y que la disputa se resolvería en apenas 3 meses. Aunque las hostilidades comenzaron en abril del 61, el suministro continuó llegando hasta agosto, momento en el cual las importaciones estadounidenses colapsaron. Esta parálisis no fue solo consecuencia del bloqueo naval de la Unión, sino también de un embargo voluntario de los Estados Confederados. Bajo la premisa diplomática de que el algodón era el rey, el sur creyó erróneamente que privar a Gran Bretaña de materia prima forzaría una intervención armada a su favor. Sin embargo, el gobierno británico mantuvo una neutralidad estricta, en parte porque el conflicto no se presentó inicialmente como una lucha por la abolición de la esclavitud,
lo que generó un vacío de legitimidad moral ante la opinión pública inglesa. A partir de julio del 62, el mercado entró en una segunda fase dominada por el pánico y la especulación agresiva. Al reconocerse que la guerra sería prolongada, los precios se duplicaron en apenas 4 meses. En el mercado de Liverpool, la especulación se volvió endémica, mientras que en Lancashire, la economía real alcanzaba su punto más crítico. Durante el invierno del 62 y el 63, la hambruna del algodón dejó a casi 500.000 personas dependiendo de la asistencia pública. En el ámbito diplomático, el gabinete británico llegó a considerar la mediación, pero la proclamación de emancipación de Lincoln cambió el marco regulatorio moral del conflicto, alineando la opinión pública con el norte y haciendo que cualquier apoyo al sur fuera políticamente inviable. Durante ese gobierno, Gran Bretaña operó con menos de la mitad del volumen de algodón requerido y los intentos de sustitución mediante el algodón indio resultaron ineficaces debido a los altos costos de transacción derivados de su baja calidad. La fase final, iniciada en septiembre del 64, estuvo marcada por el colapso de los precios y una transición incierta. Los rumores de paz en Estados Unidos provocaron caídas abruptas y oscilaciones violentas de más del 10% en cuestión de semanas. Incluso días antes de la rendición definitiva del sur en abril del 65. Los analistas de la época seguían prediciendo una guerra de larga duración, lo que demuestra el profundo desfase informativo del mercado. El conflicto destruyó la estabilidad del mercado global que existía antes del 61, dando paso a un sistema provisional donde el comercio operaba con inventarios mínimos. El temor constante a que la liberación de las existencias acumuladas en el sur desplomara los precios impidió que los industriales repusieran sus activos de forma normal. A lo largo de todo el periodo, la toma de decisiones económicas estuvo condicionada por 4 factores transversales: la convicción errónea de la invencibilidad del sur, la incertidumbre sobre el fin de las hostilidades, el miedo al riesgo de depreciación de activos y los retrasos sistémicos en la comunicación. Dado que las noticias tardaban semanas en cruzar el Atlántico y el algodón de la India meses en llegar, los comerciantes se vieron obligados a adoptar estrategias de último minuto, priorizando la liquidez sobre la planificación a largo plazo. Para comprender el impacto real de la guerra civil estadounidense en la industria británica, es necesario cuantificar la pérdida masiva de materia prima, un fenómeno que a menudo ha sido minimizado por interpretaciones que sugieren una crisis de sobreproducción previa. Sin embargo, los datos estadísticos revelan un escenario de escasez absoluta. Entre 1862 y el 64, Gran Bretaña perdió el 54% de su suministro de algodón habitual. Si consideramos el crecimiento proyectado del mercado en ese periodo, la producción de hilo se situó en apenas un 36% de los requerimientos reales del consumo global. En términos absolutos, durante los 7 años que finalizaron en el 67, se estima que el sistema productivo británico dejó de recibir unos 4,5 millones de libras de algodón crudo, una cifra que ilustra un déficit estructural sin precedentes. Un error recurrente en el análisis de este periodo es el uso de la bala como unidad de medida estándar. Esta métrica resulta engañosa debido a la gran variabilidad del peso según el origen. Mientras una bala estadounidense promediaba las 445 libras, una proveniente de la India apenas alcanzaba las 370 libras. Es una bala de algodón. A medida que el algodón indio reemplazó al estadounidense, el peso promedio de las unidades importadas disminuyó un 18%. Además, el papel de Gran Bretaña como depósito para el resto de Europa exacerbó la crisis interna. Las reexportaciones aumentaron significativamente,
llegando a representar el 41% de las importaciones en el 62, lo que redujo drásticamente el inventario disponible para el consumo doméstico. Además, por ejemplo, Sven Becker, en ese libro del Imperio del Algodón, él, por ejemplo, habla de que, listo, los ingleses desarrollaron la maquinaria. Pero claro, en Europa casi no se podía cultivar algodón. De hecho, por eso todo venía de India, Brasil tuvo su papel, el Imperio Otomano, y en fin. Pero en Europa, incluso Sven Becker habla de que en algún momento los europeos se imaginaban el algodón, se imaginaban como una mata, incluso él muestra el dibujo, como si fuera una mata y como si la mata diera una oveja, como algo así parecía. Entonces, listo, los ingleses desarrollan la maquinaria, pero al aumentar, o sea, aumentaron la productividad en un grado tal que jamás en la historia se había visto. O sea, lo que se hacía en un año, en meses, se empezó a hacer en días. Entonces, claro, el mundo no estaba preparado para generar tanta oferta de algodón. O sea, ya había un mercado anterior, claro, pero ese mercado iba muy ligado a lo que normalmente se producía de algodón. Entonces, en la India y todos esos países de Oriente producían un algodón suficiente para la demanda normal. Pero claro, si usted multiplica la producción y en días hace lo que se hacía en meses, ¿cómo cultiva, cómo traslada eso mismo a los cultivos? Porque una cosa es usted ya tener el hilo o el algodón o lo que sea y con la máquina transformarlo. Y otra cosa es usted, el algodón igual usted lo está cultivando en la tierra. ¿Cómo hace para que esa producción se multiplique al mismo grado que se multiplicó la productividad? Imposible. Entonces, de hecho, Sven Becker habla de la sorpresa de cuando llega el algodón estadounidense. Pero, pues claro, con todo lo que desarrolló Estados Unidos en el siglo XIX, en términos de infraestructura, ferrocarriles, etcétera, pues ellos sí que pudieron suplir esa demanda de algodón en el sur y bueno, pero claro, llegado, porque por ejemplo Brasil, pues si vamos a hablar de tamaño, porque uno podría, India es bastante grande, Brasil también, aunque como ya vimos en la historia económica de Brasil, en sus inicios antes de construir Brasilia, estaban muy enfocados en las costas. Entonces, claro, gran parte del territorio no estaba eh, habitado y pues precisamente por eso es que construyen Brasilia, para empezar a correr la gente de que no estuvieran solo en las costas, sino que empezaran a adentrarse más. Pero en fin, si la damos por tamaño, habían otros países, Brasil, India, que digamos que también tenían un buen tamaño. O sea, no solamente Estados Unidos es por el tamaño, que evidentemente era muchísimo y sigue siendo mucho más grande que los países ingleses, incluso toda Gran Bretaña junta. Pero el problema era no solamente tamaño, sino en el tema de dónde va a cultivar, la extensión de los cultivos, el transporte, pues después de todo, de India, porque si vamos a pasar de el algodón llega de India o de Brasil o de Estados Unidos, pues no son lugares necesariamente cercanos. O sea, de India el traslado hasta Inglaterra es largo, de Brasil a Inglaterra es largo y de Estados Unidos a Inglaterra es largo. Pero entonces Estados Unidos desarrolló toda una infraestructura y unos costes muy bajos y también la producción. O sea, por ejemplo, Colombia aprovechó la guerra civil estadounidense y produjo algodón y exportó. Pero claro, en 5 años de guerra civil usted no va a desarrollar una industria tal que pueda desplazar una producción que ya está sentada y que son toneladas. Entonces, digamos que reemplazar esa demanda estadounidense era bastante difícil y por tanto entonces por eso se cae tanto esa teoría que decía que había una sobreoferta. De hecho, Sven Becker habla mucho de que los ingleses ya antes de la guerra civil estadounidense estaban intentando por todos los medios buscar otros lugares que fueran productivos para no depender solamente de Estados Unidos, que es algo diversificar. O sea, eso es algo
digamos, yo creo que bastante intuitivo en cuanto a, primero, Estados Unidos era una colonia estadounidense, luego se independiza, están negociando igual, pues a pesar de que se independizaron, siguen relaciones comerciales, por lo menos el algodón lo muestra, pero aún así no quiero depender de un solo país para que suministre todo lo que yo necesito. Entonces ellos sí habían intentado con la India sobre todo eh, producir más algodón, pero es que no se podía. En fin, a la reducción del volumen físico se sumó un deterioro crítico en la calidad de los insumos. El algodón de la India, conocido como surats, presentaba fibras cortas y a los niveles de impureza, como arena y suciedad. Esto elevó el nivel de desperdicio en el proceso de fabricación del 10% previo al conflicto al 17% en el 62. En la práctica, eso significa que más de una sexta parte de la materia prima que ingresaba a las fábricas era residuo inutilizable. Asimismo, las máquinas británicas, calibradas específicamente para la fibra larga estadounidense, perdieron entre un 10 y un 20% de su eficiencia operativa al procesar el material indio, incrementando los costos de transacción por unidad producida. Que esa era otra, dependiendo del lugar del mundo, había como algún algodón diferente. En algunos casos era como más corto, en otros de más larga. Entonces, claro, pues obviamente Sven Becker nunca muestra fotos del proceso, entonces no lo conozco bien, pero si lo intuimos y pensamos en un algodón de fibra larga que se va a introducir en una máquina, pues creo que se puede deducir que evidentemente en la máquina va a funcionar mejor o va a ser el proceso va a ser más fácil si vamos a meter algo más largo o más grande en una máquina que algo que pronto tenga una fibra muy corta. Esta ineficiencia técnica destruyó entonces los márgenes de beneficios de los fabricantes. Claro, porque lo que ellos hicieron, los productos comienzan con un precio, pero a medida que Estados Unidos llena esa demanda de algodón, entonces también empiezan a caer mucho los costos. Estados Unidos también empieza a producirlo más eficientemente y disminuye entonces los costos. Si se disminuyen los costos de producción, el producto final también puede disminuir los precios. Entonces, claro, si hay menos oferta de algodón, el producto debe subir. Pero el problema es que el producto no puede subir, digamos, de una manera ilimitada, sino que el fabricante hasta cierto punto traslada ese aumento al comprador, pero después de cierto punto no puede trasladarlo todo. Entonces, si lo trasladara todo, ninguna empresa quebraría. Que simplemente si subieron unas cosas del 50%, lo subo 50% y ya. Pero hay unos límites que no se pueden pasar y por eso algunas empresas, si no son muy eficientes, terminan quebrando por esto, por la disminución de los márgenes de beneficios. Antes de la guerra, el costo del algodón crudo representaba el 36% del precio de venta de los textiles terminados. Para el 64, esta proporción se disparó hasta el 75%, o sea, el doble. Durante los años centrales del conflicto, el margen destinado a salarios, mantenimiento de activos fijos y beneficios netos fue prácticamente inexistente. Para evitar el colapso total, algunos tejedores recurrieron a la adulteración de las telas, incorporando harinas y minerales para añadir peso. Se registraron muestras donde el algodón representaba apenas el 60% de la composición total del producto. Resulta fundamental desmentir la idea de que existían existencias o stocks suficientes para amortiguar el impacto. En varios momentos de la guerra, los inventarios en los puertos cubrían menos de 9 semanas de producción y las estadísticas oficiales sobre existencias en las fábricas eran en gran medida proyecciones contables ficticias utilizadas por la Asociación de Corredores de Algodón de Liverpool para equilibrar balances. Eso no leí siguiendo a Sven Becker en ese imperio del algodón nuevamente. Él habla, por ejemplo, de que con todo este comercio de algodón se empezó como a desarrollar, obviamente, una comunicación con antelación y una producción o compras, pues, con antelación. Entonces,
se compraba desde antes, o sea, se negociaba desde antes, pensando ya a futuro. Y por ejemplo, eran muy importantes lo de las redes de confianza. Por ejemplo, de la información, quién me envía la información, de cuánta producción hay, de cómo están los precios, etcétera, etcétera. Pues Ben Becker habla de que eso fue luego reemplazado un poco por el Estado. Y entonces ya no era tanto la confianza, sino que el Estado, en términos legales, va a, va a vigilar que se cumplan las cosas. Pero antes con unos estados más débiles, pues claro, no es tan fácil hacer cumplir todas las normas, más cuando estamos hablando de unos comercios internacionales y y de unos estados del siglo XIX, que obviamente no son los de hoy. Entonces, claro, esto sí no lo he leído, pero lo podemos intuir con base a esto y a el libro del Imperio del Algodón. Una guerra civil, si una parte del comercio del algodón estaba ligado a redes de comunicación y a redes de confianza, una guerra civil destruye o por lo menos debilita eso en parte. Porque, por ejemplo, si usted tiene unos proveedores con los que ya negocia hace años, por ejemplo, y en una guerra civil quiebran o mueren por la guerra civil, ahí usted pierde esa red comercial. Sea de una persona o pierde tres o pierde cinco, los que haya perdido. Entonces eso también debilita el comercio. Esta situación entonces generó una fractura profunda entre las ciudades de Liverpool y Manchester. Mientras que en Liverpool los corredores de bolsa sostenían que la crisis había amainado hacia el 64, argumentando que el suministro era suficiente para la demanda actual, ignoraban deliberadamente que dicha demanda se había contraído de forma artificial debido a los precios exorbitantes. Es decir, la demanda no disminuyó. Simplemente si los precios aumentaron demasiado, pues hubo menos demanda, pero no porque no lo quisieran comprar, sino porque el precio ya era demasiado elevado. En Manchester, los fabricantes se enfrentaban a una realidad opuesta. Sus activos operaban a menos de la mitad de su capacidad y la fuerza laboral padecía las consecuencias de una desocupación masiva, confirmando que la crisis no era de mercado, sino de una carencia física absoluta de recursos. Resulta fundamental abordar uno de los debates más persistentes en la historiografía económica, la verdadera causa de la parálisis industrial de Lancashire. Lancashire es un lugar, ¿cómo decirlo? No sé, un pueblo, una ciudad o algo así, de Inglaterra. De hecho, yo estaba pensando hacer un video sobre ello, porque porque cuando uno piensa en la revolución industrial, ese término general hace pensar que Inglaterra se industrializó, pero Inglaterra no se industrializó. Algunos lugares de Inglaterra generaron una industria muy importante y Lancashire es uno de ellos. Para que se hagan una idea, pues Ben Becker dice que en 1860 unos 200.000 ingleses más o menos, pero no me acuerdo si inclusive a Gales y a Escocia, pero bueno, quedémonos si fuera solo los ingleses. Eran como 200.000 obreros que ya estaban trabajando directamente en el algodón, lo cual si se compara con unas décadas anteriores, no sé, digamos que pasa de 10.000 a 200.000, entonces es un crecimiento muy importante. Ahora, si usted mira qué población tenía Inglaterra, no me acuerdo bien nuevamente si estoy incluyendo a Escocia o Gales, pero aunque los juntemos, si me dado la población inglesa, estaban más o menos en 22 millones. Entonces, si hablamos de 200.000 personas trabajando en la industria del algodón versus una población de 22 millones, pues tampoco podemos hablar de una población mayoritaria. O sea, no estamos hablando ni siquiera del 10%, estamos hablando de que más o menos el 1% o algo así de la población de los ingleses, no estoy hablando a nivel global, pero entonces en Inglaterra solamente más o menos un 1% de la población trabaja directamente en esta industria del algodón. Por tanto, nuevamente, entonces esa revolución industrial y ese aumento de los obreros, pues no podemos pensarlo en que toda Inglaterra estaba así, porque solamente unos lugares como Lancashire y solo un 10%, digo, solo un 1%
o más o menos, de la población estaba trabajando en ello. Durante décadas, diversos entonces investigadores sostuvieron que la crisis fue producto de una sobreproducción masiva en los años previos al 61, como ya mencioné. Pero digamos en esta parte del texto en el que me baso, tiene como una parte solo como para profundizar en eso, lo cual es bueno. Sugiriendo entonces que el mercado ya estaba saturado antes de que el primer disparo en Fort Sumter interrumpiera el suministro. Sin embargo, un análisis riguroso de los datos estadísticos desmiente esta narrativa, revelando que la hambruna del algodón fue una consecuencia directa del conflicto bélico y no colapso inevitable del modelo productivo. La cifra de 300 millones de libras de excedentes, citada de forma recurrente por la academia, carece de un sustento estadístico sólido que la identifique como un signo de crisis inminente. Esta métrica parece haberse originado en interpretaciones tardías que juzgaron el mercado de 1860 con la mentalidad del 63, cuando los precios ya estaban distorsionados por la guerra. Por el contrario, la evidencia muestra un sector con una salud financiera robusta. Entre el 53 y el 61, la producción británica creció a una tasa compuesta del 4.4% anual, mientras que las exportaciones lo hicieron al 6.4%. Los años inmediatamente anteriores al conflicto fueron de los más rentables para los fabricantes. De haber existido una saturación real, los precios habrían colapsado mucho antes del estallido de las hostilidades, algo que los registros de la época no reflejan. Incluso en los mercados asiáticos de India y China, la demanda se mantuvo firme, con caídas insignificantes en el volumen de exportaciones durante el 61. No obstante, un factor político externo alteró drásticamente el flujo comercial antes de que la escasez física de materia prima se hiciera evidente: la tarifa Morrill. Aprobada por el Congreso de Estados Unidos en el 61, esta medida proteccionista elevó los aranceles un 71%, provocando que las exportaciones británicas hacia ese país cayeran un 68% en un solo año. Este movimiento regulatorio fue responsable de la mitad de la contracción total de las exportaciones británicas en el 61, evidenciando cómo las tensiones políticas de la guerra impactaron en la eficiencia operativa del comercio transatlántico antes que el propio bloqueo naval. El inicio del desempleo en octubre del 61 no se debió, por tanto, a falta de compradores, sino a una parálisis de la demanda generada por la incertidumbre. Ante la creencia de que la guerra terminaría en 90 días, los distribuidores globales decidieron vender sus existencias acumuladas a precios antiguos en lugar de realizar pedidos nuevos a los precios de guerra, que empezaban a encarecerse. Este vaciado del oleoducto de suministro detuvo los pedidos a las fábricas de forma súbita. Para finales de 1860, los inventarios representaban 16.7 semanas de ventas, una cifra manejable dado el crecimiento del sector. Sin embargo, para el 65, las existencias de productos terminados eran prácticamente inexistentes, cubriendo apenas 1.6 semanas. En última instancia, la teoría de la sobreproducción funcionó históricamente como una herramienta para desplazar la responsabilidad de las penurias sociales hacia los dueños de las fábricas. Sin embargo, la lógica económica dicta que sin la intervención de la guerra, el mercado habría absorbido los excedentes de 1860 de manera orgánica. El déficit real de 4,5 millones de libras de algodón crudo acumulado entre el 61 y el 67 confirma que la raíz del problema fue una carencia física de recursos provocada por el conflicto armado. A menudo se ha proyectado la imagen de Liverpool como un bastión unánime de apoyo a la Confederación, casi como una extensión de Luisiana en territorio británico. Sin embargo, un análisis de la dinámica portuaria revela que esta percepción es una exageración histórica. Si bien la ciudad albergó a influyentes agentes del sur y sus astilleros construyeron embarcaciones para la Armada Confederada,
La realidad de la comunidad mercantil fue mucho más compleja y estuvo regida, ante todo, por un estricto pragmatismo económico. La mayoría de los comerciantes apoyaron firmemente la neutralidad y la no intervención, entendiendo que sus intereses financieros estaban distribuidos de forma global y no dependían exclusivamente del algodón sureño. En el ámbito de la opinión pública, Liverpool mostró una apatía política que contrastaba con el fervor ideológico de otras ciudades de Lancashire. Aunque medios influyentes como el Liverpool Mercury mantenían una postura crítica hacia la Unión, su escepticismo nacía de la convicción de que el norte no lograría someter al sur y que el conflicto representaba una pérdida inútil de recursos. No obstante, este mismo sector de la prensa se opuso a cualquier intervención armada que pudiera arruinar las relaciones comerciales con los estados del norte. De hecho, antes del conflicto, cerca de tres cuartas partes del comercio estadounidense de Liverpool se realizaba con el norte y solo una cuarta parte con el sur, lo que otorgaba a los estados de la Unión un peso financiero superior en la balanza de pagos del puerto. La resiliencia económica del puerto durante los años de guerra fue extraordinaria. Lejos de sucumbir a la ruina, Liverpool logró compensar la drástica caída en las importaciones de algodón, transformándose en el principal punto de entrada para el trigo y la harina proveniente del norte. Este flujo de suministro resultó vital para alimentar a la población británica tras una serie de malas cosechas en Europa. Al mismo tiempo, el puerto diversificó sus operaciones, incrementando el intercambio con la India, el Mediterráneo y América del Sur, manteniendo así la gestión de sus activos fijos y la estabilidad de sus ingresos. Incluso actividades tan glamorizadas por la narrativa histórica como el contrabando de guerra o blockade running tuvieron un impacto marginal en la macroeconomía local, representando menos del 1% del comercio total del puerto. La mayoría de estos envíos no eran directos, sino que utilizaban puertos de depósito como Nassau para minimizar riesgos. En cuanto a la construcción naval, el famoso caso del crucero Alabama generó tanto escándalo diplomático como división interna. Resulta revelador que firmas como Laird Brothers, responsables de la construcción de buques confederados, también intentaron obtener contratos con la Unión al inicio del conflicto. Para muchos armadores de Liverpool, los barcos de guerra del sur eran vistos con recelo, ya que sus ataques a la marina mercante del norte solían afectar a naves aseguradas en Gran Bretaña, lo que llevó a la Cámara de Comercio de Liverpool a solicitar marcos regulatorios más estrictos para preservar la seguridad marítima. Finalmente, el puerto se convirtió en un escenario del espionaje y tensión social, donde agentes de ambos bandos, como Thomas Dudley por la Unión y James Puyot por el sur, mantenían una vigilancia constante. Esta atmósfera de vigilancia mutua, bajo la atenta mirada de la policía local, subrayó el papel de Liverpool como un observador neutral y estratégico. En conclusión, la ciudad no actuó por lealtad ideológica, sino como una comunidad impulsada por la eficiencia operativa y la salvaguardia de un comercio con el norte que en términos financieros superaba ampliamente la importancia del algodón confederado. Durante los años de la Guerra Civil estadounidense, la relación entre Liverpool y Manchester se transformó en una tensión sistémica que evidenció las fallas del modelo financiero británico. Mientras el corazón industrial de Lancashire se paralizaba, el puerto de Liverpool se convertía en el epicentro de un enriquecimiento masivo. Esta disparidad no fue accidental, sino el resultado de una estructura de intermediación que permitió a los corredores de algodón capturar rentas extraordinarias a expensas de la viabilidad de las fábricas. Antes del 61, el comercio operaba bajo una compleja cadena de crédito denominada factoraje. Los plantadores del sur dependían de adelantos de capital para su gestión operativa, pero el control real del flujo financiero residía en los bancos del norte de Estados Unidos,
y en los comerciantes de Liverpool. En este sistema, el corredor de algodón no era un simple intermediario. Funcionaba como un prestamista para los importadores, adelantándoles hasta el 80% del valor de los cargamentos. Confianza. Esta posición les otorgaba un control total sobre el marco regulatorio de las ventas, decidiendo el momento y el precio más conveniente para colocar la materia prima en el mercado. Con el estallido del conflicto, el volumen físico de algodón se redujo drásticamente, pero su valor monetario experimentó una explosión sin precedentes. En el 64, el valor de las importaciones alcanzó un pico de 90 millones de libras, una cifra astronómica si se compara con los 36 millones del 60. O sea que en 4 años casi que se triplicó. Para dimensionar esta magnitud, este valor representaba una movilización de capital que no se volvería a ver en el Reino Unido hasta la Primera Guerra Mundial. Esta inflación de valor permitió que, aunque se manejara menos carga, el flujo de capital fuera significativamente mayor. Liverpool se transformó entonces en un escenario de especulación desenfrenada. El algodón dejó de ser un insumo industrial para convertirse en un activo financiero que cambiaba de manos múltiples veces antes de ser procesado. En el 62, las ventas a especuladores representaron el 72% del volumen de las ventas legítimas. Surgió con fuerza la práctica de los futuros o algodón por llegar, permitiendo apuestas sobre cargamentos que aún estaban en tránsito. Esta dinámica atrajo a diversos sectores de la sociedad, desde profesionales liberales hasta pequeños ahorristas, todos buscando beneficios rápidos en lo que los cronistas de la época calificaron como una orgía de especulación. Los grandes beneficiarios de este desorden fueron los miembros de la Asociación de Corredores de Algodón de Liverpool. Al cobrar una comisión fija sobre el valor del producto, sus ingresos se triplicaron de forma automática al dispararse los precios. Esta estructura de incentivos generó conflictos de interés flagrantes. Muchos corredores actuaban simultáneamente para compradores y vendedores o especulaban por cuenta propia, abandonando cualquier pretensión de neutralidad institucional. Okay. Esta situación provocó una ruptura profunda con los fabricantes de Manchester. En el 64, bajo el liderazgo de Hugh Mason, se fundó la Asociación de Hilanderos con el objetivo de combatir lo que consideraban un monopolio abusivo. Mason acusó formalmente a los corredores de Liverpool de lucrarse con la miseria de los trabajadores de Lancashire, cuyas fábricas cerraban mientras los intermediarios acumulaban fortunas. Los industriales exigieron que las comisiones se calcularan con base en el peso físico del algodón y no en su valor de mercado, además de solicitar la prohibición de la especulación por parte de los corredores, algo bastante complicado. Sin embargo, la Asociación de Corredores rechazó evidentemente estas demandas con una actitud condescendiente, argumentando que las leyes del mercado y la libertad de empresa impedían modificar el sistema vigente. Esta indiferencia ante la crisis humanitaria en las zonas fabriles consolidó la percepción de que Liverpool operaba como un puesto de peaje que drenaba los recursos de la industria para alimentar un casino financiero. Eso me recuerda a un video que hice hace rato sobre el, el tabaco en Colombia, el comercio de tabaco en Colombia, que nos centramos sobre todo en los Montes de María, que fue luego del auge tabacalero desde el 44 hasta el 70 del siglo XIX. Ellos, luego de los aranceles que puso Alemania, bueno, si quieren profundizar en el tema, ahí está el video. Pero el autor, por ejemplo, en ese texto hablaba de que el comerciante, pues, digamos, estaba el productor de tabaco. Entonces, dependiendo del si el precio sube para tener mayores ganancias y se cae demasiado, pues se puede tener problemas, ¿cierto? Pero el intermediario, como quien dice el comerciante, el que le compra el tabaco
al productor y que luego lo va a vender, la ganancia de ese comerciante no depende de si el precio baja o si el precio aumenta. Por ejemplo, digamos que vale uno, digamos que un kilo vale uno y él lo vende en dos. Él le gana uno por cada un kilo que venda. Entonces digamos que el kilo ahora pasa, cae el precio a 0,5 y él lo vende a 1,5. Entonces el precio cayó, pero la ganancia de él sigue siendo uno. Él no se ve afectado. Y cuando sube, incluso hasta se puede ver más beneficiado, porque incluso puede que le gane más de uno, o puede que le gane más, o puede que no. Pero por lo menos ese uno lo sigue ganando. Entonces, claro, ante un colapso, el que comercia, es decir, él no está ni produciendo el algodón, pero tampoco lo está transformando. Simplemente él está como en medio de esa cadena. Entonces, él simplemente, si cae o aumenta el precio, él extrae una ganancia, entonces no se ve tan afectado. El análisis de la estructura interna del mercado de Liverpool revela una profunda divergencia entre el modelo teórico de intermediación y la praxis operativa de sus agentes. Tradicionalmente se sostuvo que existía una división funcional estricta entre los corredores de venta que protegían los intereses de los importadores y los corredores de compra que velaban por los de los hilanderos. No obstante, el examen de fuentes primarias inéditas, como las listas de entrada del puerto del 60 y el 64, muestran que esta distinción fue una construcción idealizada que ocultó una realidad de intereses contrapuestos y concentración de poder. La Asociación de Corredores de Algodón de Liverpool operó como una oligarquía cerrada y hereditaria, con barreras de entrada casi infranqueables para quienes no pertenecían a las familias establecidas. Un dato revelador sobre el origen de su capital es que el 73% de los apellidos de los fundadores de la asociación coinciden con los registros de compensación otorgados a antiguos propietarios de esclavos tras la abolición en el Imperio Británico, vinculando la acumulación original de este sector con la trata de personas. Este gremio no solo controló el flujo de información, sino que consolidó un monopolio sobre la comercialización de la fibra. Los datos obtenidos de las Bay-Lists o listas de entrada portuarias ofrecen una prueba irrefutable del colapso de la neutralidad de estos intermediarios. El 91% de los miembros de la asociación figuraron como destinatarios directos de cargamentos de algodón. Esto implica que casi todos los corredores, incluidos aquellos supuestamente encargados de representar a las fábricas de Manchester, actuaron como comerciantes y especuladores por cuenta propia. Al cobrar una comisión del 0,5% sobre el valor total de la transacción, el sistema incentivaba inherentemente el mantenimiento de precios elevados, perjudicando de forma directa la eficiencia operativa de los hilanderos. Como les digo, era el 0,5% del valor, pero entonces reemplacen ese uno que yo les dije por un 0,5. Entonces si baja el precio o aumenta el precio, ellos igual van a mirar que haya una ganancia del 0,5. Entonces claro, no se van a ver afectados y no le van a disminuir ese 0,5 a un 0,3 simplemente que porque el otro se está viendo afectado. Él ahí como quien dice es intermediario, digamos que se desentiende. Yo saco mi ganancia y ya usted se las arregla. En la etapa previa a la guerra, el corredor había evolucionado hasta convertirse en el banquero de facto de los importadores, adelantando hasta el 80% del valor de los cargamentos mediante sus propias líneas de crédito. Claro, además está financiando, o sea, él está corriendo el riesgo de que no le paguen, por ejemplo. Durante el conflicto, este marco financiero permitió la proliferación de la especulación temeraria. Los bancos de Liverpool, íntimamente ligados a estos agentes, facilitaron sobregiros masivos que permitieron a individuos sin capital real, conocidos como hombres de paja, apostar por cargamentos futuros sin desembolsos inmediatos, alimentando una burbuja de activos
que se distanció completamente de la realidad productiva. Sin embargo, esta dinámica de apuestas imprudentes culminó en una carnicería financiera a partir del 64, cuando la volatilidad de los precios provocó el colapso de numerosas firmas. Entre el 64 y el 71, se registraron 113 bancarrotas de corredores y comerciantes de algodón. La ruina no discriminó rangos. Incluso prominentes líderes de la asociación colapsaron tras perder fortunas que en valores actuales representarían decenas de millones de libras. Casos de malversación de fondos corporativos para cubrir pérdidas privadas llevaron a figuras de la élite local a la prisión, evidenciando que la crisis no solo fue productiva, sino también moral y sistémica. El fin de la Guerra Civil estadounidense no supuso un retorno inmediato a la estabilidad, sino el inicio de una transición prolongada hacia un nuevo orden económico. Eso lo vimos, por ejemplo, en la historia económica de Estados Unidos hace ya un tiempo, de que incluso ellos, dentro de su propia economía, luego de la guerra civil, les tomó un tiempito recuperarse. Creo que no tanto, pero igual pues es normal. Se acaba de tener una guerra civil. Al otro día no va a producir lo que estaba produciendo antes de la guerra civil. Se acabó de destrozar el país. El rey algodón recuperó entonces su trono de forma progresiva. Las importaciones estadounidenses alcanzaron sus niveles de preguerra en el 71, o sea que fueron 6 años para recuperarse. Aunque la fiabilidad del suministro no se consolidó plenamente hasta el 78, imagínense, una década. En cuanto a los precios, estos no regresaron a los valores estándar del 60 hasta el 76. Claro, se volvió a producir, pero para disminuir el precio a lo que estaba, tiene que producir bastante. Y si ya se abolió la esclavitud, entonces el sistema productivo cambió, la forma de los costos de la mano de obra cambian. Ahora ya usted no compra un esclavo, sino que le paga un salario a alguien. Algunos se irán para otro lado porque no querrán para trabajar por un salario para las personas que los esclavizaron. Algunos sí se quedaron, porque claro, pues no debe ser fácil usted trasladarse del lugar donde vive. Pero pues algunos, si lo pudieron hacer, pues si va a trabajar por un salario, preferiría trabajar por un salario a alguien desconocido o a alguien nuevo que trabajar por ese salario a un man que antes me esclavizó. Esta recuperación demostró la invencibilidad del modelo productivo norteamericano. Todas las fuentes alternativas de suministro, buscadas con desesperación durante el conflicto, fueron abandonadas al confirmarse que el algodón estadounidense seguía siendo el más competitivo en términos de eficiencia operativa y costos de transacción. Sin embargo, el sistema comercial cambió para siempre. La guerra marcó el tránsito de un capitalismo bucanero caracterizado por la falta de transparencia y el riesgo descontrolado hacia un capitalismo autorregulado. Las irregularidades y los excesos especulativos del periodo bélico hicieron que el antiguo sistema resultara insostenible. Innovaciones tecnológicas y administrativas, como el cable transatlántico de 1866, la creación, claro, mejor comunicación, la creación de la Cámara de Compensación y la regulación del mercado de futuros profesionalizaron el sector. Este proceso culminó con la formación de la Asociación del Algodón en el 82, estableciendo un entorno comercial con marcos regulatorios mucho más transparentes y eficientes. En términos de impacto productivo, se reafirma que la guerra civil fue la causa unívoca de la escasez y por extensión de la hambruna. Entre el 62 y el 64, la producción de hilo se redujo al 46% de los niveles anteriores, una cifra que desciende al 36 si se integra en el cálculo del crecimiento esperado de la demanda. Resulta fundamental calificar como un sofisma la idea de que la crisis fue producto de una caída autónoma del consumo. Cualquier reducción en la demanda fue en realidad una respuesta directa a que los precios se cuadruplicaron debido al choque externo de oferta.
El denominado mercado provisional fue una estrategia de supervivencia donde el comercio mundial vació sus inventarios en el 61 y operó bajo mínimos ante la volatilidad extrema. Además, en economía se hablan de la elasticidad de la oferta y la elasticidad de la demanda, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si pensamos en alimentos, ¿qué tan elástica es la demanda de alimentos? No mucha, porque aunque aumente el precio, pues usted si le toca pagar más por comida, pues lo paga porque es algo vital para su supervivencia. En cambio, estamos hablando aquí de algodón, estamos hablando de vestimenta. Entonces, en ese caso, la demanda es, ¿qué dije? Es más elástica. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio, pues igual yo ya tengo ropa. Y si no compro más, no me va a morir de hambre. Entonces, la demanda puede disminuir si se cuadruplica el precio. Y lo mismo al contrario. Si disminuye mucho el precio, puede que yo compre más ropa, pues por lo mismo. En ese caso sí es más como normal. Pero entonces hablando de elasticidad de demanda, por lo menos aplicando en este caso el algodón, pues es más sencillo comprender que si se cuadruplicó el precio, pues usted compra menos ropa. Usted solo, usted solo pagaría, obviamente si tiene el dinero, pues le da igual. Pero para la gente normal, la gente del común, si se cuadruplica el precio de la comida, pues lo tiene que pagar, ¿qué más va a hacer? Si se cuadruplica el precio de la ropa, pues no la compra y ya, se defiende con la que tiene. El juicio histórico sobre la conducta de los corredores de Liverpool es severo. Se estima que mientras el 50% del incremento de precios respondió a factores reales del mercado, el otro 50% fue producto de una distorsión artificial impulsada por la especulación interna. Los corredores de Liverpool capturaron rentas extraordinarias mediante comisiones infladas, operando desde una burbuja de opulencia que contrastaba con la devastación social en Lancashire. A diferencia de los fabricantes de Manchester, quienes mantenían un vínculo directo con sus obreros, los agentes de Liverpool priorizaron el lucro personal sobre la estabilidad de la industria nacional, omitiendo regular el mercado o limitar el acceso a especuladores externos, que igual sigue pasando. Por ejemplo, si pensamos en la bolsa actual, hay personas que básicamente lo que más hacen es invertir a la baja. Finalmente, el año 1861 representó el cierre de una era en la que el dominio industrial británico se cimentó sobre una materia prima producida mediante la explotación de mano de obra esclava. Aunque las pérdidas económicas durante la guerra fueron inmensas, estas resultaron menores en comparación con los beneficios acumulados durante décadas bajo ese modelo. La desaparición del algodón producido por esclavos fue un hito doloroso desde el punto de vista financiero, pero necesario para la transición hacia una gestión de activos y una comunidad global del algodón más libre y diversa. Y bueno, y hasta aquí el vídeo del día de hoy y nos vemos en la próxima.